Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán Y esto es Entre Colegas. Hoy nos honra la participación de una persona que yo estimo mucho. Fue profesor mío en la Universidad de Puerto Rico y eran estos tipos de profesores que la clase terminaba, pero uno se quedaba hablando con ellos prácticamente una clase más adicional. Así que es una persona que en temas de derecho administrativo, temas de derechos constitucionales, es sin duda alguna excelente. Tiene una experiencia intachable, así que nos place con mucho gusto presentarles al licenciado que para mí es profesor William Vázquez Irizarry. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y aprovecho para felicitarlos por esta iniciativa. Gracias, profesor. Gracias. William, antes de comenzar, sinceramente me uno a las palabras de Alberto, me honra mucho, yo que lo llevo siguiendo hace mucho tiempo, me honra mucho tenerlo aquí en el día de hoy, ya que usted es una persona que no es egoísta en cuanto al conocimiento que tiene, siempre veo que se mantiene bien activo en lo que es educando no solamente a los miembros de la comunidad legal, sino también a aquellas personas que quizás no tienen ese conocimiento legal para entender lo trascendental que está pasando en el país. Así que lo felicito por eso. Gracias por habernos dado la oportunidad de tenerlo aquí en el día de hoy, específicamente para hablar de lo que es el derecho administrativo y cuáles son los cambios que vamos a estar experimentando con nuestro derecho administrativo a la luz de la casuística más reciente, pero en verdad no quisiera comenzar la entrevista sin antes invitarlos a todos y todas a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, a que sigan apoyando nuestro contenido, llevando a cabo un share, o incluso llevando a cabo comentarios. En la sección de comentarios nos pueden dejar saber qué les pareció este episodio para poder entonces seguir trayendo más invitados que tengan mucho que aportar y que sin duda alguna eso es lo que va a pasar en el día de hoy con el licenciado Vázquez Irizarry. Así que sin más, la primera pregunta, y como siempre digo en todos los episodios, la más difícil de todas, a ver si me la puede contestar. ¿Quién es William Vázquez Irizarry? Pues William Vázquez Irizarry es en este momento profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde estoy como profesor desde el 2005 a tiempo completo, y que antes de eso, pues en términos profesionales, después de graduarse de la misma escuela en el 94, pues lo que se dedicó en esos momentos fue básicamente a trabajar en el servicio público. Después que me gradué, trabajé de oficial jurídico unos 2 años, hice maestría y después regresé para cumplir con un compromiso de trabajo, precisamente producto de una beca que me ayudó para pagar los estudios de maestría. Y ahí estuve trabajando en el municipio de San Juan. Perdón, estuve trabajando en el Departamento de Justicia, primero, en la División de Litigios Federales. Después estuve en el municipio de San Juan. Después trabajé en la Fortaleza, en la oficina de la gobernadora, como asesor legal. Ocupé un tiempo la posición de secretario de Justicia y ya ahí empieza entonces mi estadía hasta el día de hoy en la Escuela de Derecho, en cursos de lo que podríamos denominar derecho público. O sea, fundamentalmente, pues, hoy día lo más que los cursos principales que enseño son derecho constitucional y derecho administrativo. Excelente. Profesor, y a modo introductorio, antes de entrar a las preguntas fuertes, le quisiéramos preguntar, ¿cuál es la importancia de entender, no solamente para los profesionales del derecho, sino para la ciudadanía en general, cuál es la importancia de entender el derecho administrativo? Bueno, pues, uno podría hacer un planteamiento general de que las controversias y normas legales que se dan al interior del funcionamiento de cómo opera el gobierno y cómo se relaciona con la ciudadanía, pues
en la medida que uno pudiera pensar que toda sociedad tenga un gobierno, pues sería de interés para cualquier país, para cualquier comunidad. En el caso de Puerto Rico, si pensamos que históricamente el gobierno ha tenido un rol muy importante, ¿verdad? Con todo lo que sea la crisis que podemos hablar en este momento y lo lacerado que está, y particularmente lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, históricamente, pues Puerto Rico ha dependido mucho en términos de su desarrollo del gobierno. Así que si estamos en un país donde el gobierno es significativo, no solamente para las personas que trabajan otra vez en el gobierno, sino aún para los ciudadanos que se mueven fundamentalmente en el puro sector privado, pues entonces, pues, de ahí que las normas y controversias de lo que tiene que ver con el gobierno, pues uno pensaría o sea, que debería ser de interés general. Como yo le digo a los estudiantes, o sea, por ejemplo, pues en términos de desarrollo profesional, un curso como administrativo, pues le puede interesar, claro, abogados y abogadas que quieran trabajar en el servicio público, pero aún si usted está en el servicio privado, pues en el sector privado, pues tiene que relacionarse obligatoriamente con el gobierno, y por eso entonces es importante pues conocer un poco muchas de esas reglas de juego. Lo otro es un planteamiento pues bien fundamental, por más que uno quiera pensar, ¿verdad? Pues que el gobierno es todo un andamiaje al servicio de la ciudadanía. También hay un asunto de lo que son pues el respeto de los derechos a las personas, y entonces pues en administrativo también pues hay un espacio importante para siempre atender lo que son las garantías que se le debe respetar a los ciudadanos. Así que esa también pues es un enfoque, ¿verdad?, que me parece que puede ser relevante para esa pregunta. Y para beneficio de aquellas personas que no, ¿verdad?, son parte de la comunidad jurídica y que puedan entender a lo que vamos a estar adentrándonos. Específicamente en Puerto Rico contamos con 3 poderes, la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva. ¿A qué rama del gobierno o a qué poder del gobierno pertenecen estas agencias o actúan, ¿verdad? O actúan en conformidad a estas agencias. Cuando hablamos de derecho administrativo, en términos de estructura del gobierno, básicamente estamos hablando de lo que es la rama o el poder ejecutivo. La Constitución establece que las agencias, los organismos públicos, los crea la Asamblea Legislativa. Pero una vez creados por la Asamblea Legislativa para atender lo que serían pues fines públicos, obviamente, eso hay que parearlo con lo que es el poder que tiene el gobernador o la gobernadora de nombrar a las personas que van a ocupar la dirección de estos organismos o agencias. Ese poder de nombrar, pues se entiende también pues que conlleva un elemento básico también de supervisión. Después de todo, pues se supone que la función principal en el Ejecutivo es hacer cumplir las leyes. Así que si la gobernadora tiene la función de hacer cumplir las leyes, pues eso debe conllevar que haga que se cumpla en las agencias y los organismos administrativos las leyes. Así que fundamentalmente, una vez se crea la agencia, ese es el rol primordial que tendría en principio la Asamblea Legislativa. Después es el funcionamiento y operación de la agencia. Y lo otro que un poco complementa, entonces, si lo vemos desde un punto de vista de separación de poderes, es que son los poderes que se le dan a la agencia. Fundamentalmente, y lo clásico en el derecho administrativo es que a la agencia se le da el poder de crear normas que tengan fuerza de ley. Eso es lo que solemos referirnos cuando hablamos de los reglamentos de la agencia, pero también se le da a la agencia el poder de resolver controversias como si fueran los tribunales. En ambas instancias puede haber alguien que entienda que en un reglamento la agencia lo adoptó o sea, de una manera equivocada, excediendo los poderes que le dio la Asamblea Legislativa, o si nos movemos a que una agencia resuelva una controversia, pues alguien gana, alguien pierde,
Y la persona que pierde podría estar en una situación similar a la que entiende que un reglamento no es válido, y lo que me refiero es que ante estas actuaciones de las agencias, las personas pueden ir a reclamar, a impugnar, a cuestionar la legalidad de estas actuaciones de las agencias. ¿Y dónde lo hacen? En los tribunales. Y entonces ahí completamos un poco, ¿verdad?, lo que es la estructura de separación de poderes. La Asamblea Legislativa crea la agencia, en el Ejecutivo, pues entonces la agencia opera según el mandato que tenga, con un grado de discreción, y ahí es que pueden venir entonces muchas de las controversias, y las personas que entiendan que la agencia actuó de manera contraria a la ley y que se sienten afectadas, pues entonces en principio pudieran ir a los tribunales a reclamar. Excelente. Y para, ¿verdad? Y para continuar con esto de dar contexto, ya usted indicó que las agencias están para dilucidar esas controversias, pero esas controversias se dividen por materias. O sea, a razón de eso es que existen agencias que se dedican a distintos asuntos. Sí, otra manera de... O sea, cada agencia tendrá la ley que la crea, muchas veces se le llama ley orgánica, ley habilitadora, y hay una justificación. En términos o sea, uno podría tratar de parear preocupación social, política, económica, justificación entonces para crear alguna agencia. Hay agencias que sí, o sea, se dedican fundamentalmente a dar servicio. Por ejemplo, uno pensaría DTOP, pues uno quiere una licencia, existen las oficinas de lo que se llaman los SESCO. Tienes departamento de educación, pues se dedica a administrar el sistema de educación pública. Pero al mismo tiempo, y lo que muchas veces se vincula tal vez más con derecho administrativo, son agencias que lo que pretenden es regular actividad del sector privado. Por ejemplo, la clásica, que la mayoría de las personas la han escuchado y puede ser que hayan tenido algún tipo de relación, pues DACO. ¿Qué es lo que hace DACO? Pues la Asamblea Legislativa entendió que en lo que es la relación entre los comerciantes y los consumidores, debía, en protección de los intereses de los consumidores, debía haber una actividad para regular de forma bastante activa el comportamiento de los comercios. Entonces, pues uno tiene allí, digamos, pues cuando hay un huracán, de repente se decreta una emergencia y una orden de congelación de precios. O hay una preocupación de que no haya anuncios engañosos. Pues esos son entonces preocupaciones de política pública que dan pie a la creación del Departamento de Asuntos del Consumidor. Y de hecho, esa es una agencia también muy emblemática, porque cuando hablas de que se adjudiquen controversias, tiene inclusive ahí los dos escenarios clásicos de adjudicación. ¿A qué me refiero? Tiene el escenario donde tiene dos partes privadas, que sería, por ejemplo, pues un consumidor presentando una querella contra un comercio. ¿Viste el tipo de querella? Pues se ven en DACO. Pero también tiene escenario donde la propia agencia se convierte en una parte que litiga contra un comercio, que son los casos, por ejemplo, de cuando se viola un reglamento y DACO, por ejemplo, pues le impone a un comercio una multa administrativa. Esa agencia tiene muchos reglamentos, adjudica muchas controversias en los diferentes escenarios, así que es un ejemplo, ¿verdad? Podemos pensar en otras cosas, podemos pensar en el Departamento de Recursos Naturales, tenemos todas las agencias que trabajan los temas de permisos. Uh-huh. Eso también son funciones clásicas de agencia administrativa en términos de administrar legislación, crear reglamentos, resolver controversias. Sería entonces correcto alegar que, conforme a lo que usted acaba de indicar, la razón por la que tenemos distintas agencias es porque cada una se especializa en cosas distintas. Correcto, yo lo llamo a veces pues temas sectoriales. Hay ahí, no es algo, digamos, que caiga por su peso. Pueden haber discusiones de política pública. Por ejemplo, nosotros tuvimos históricamente, ahora se llama de manera distinta, una comisión de servicio público. Si uno tiene una comisión de servicio público, uno puede pensar, bueno, pues todos los que sean los servicios que se puedan denominar como servicios públicos, aun cuando no los dé el gobierno, deben estar bajo esa agencia. Sin embargo, en su momento, cuando se privatizó
la Puerto Rico Telephone Company. De hecho, se llegó a contemplar tal vez, o sea, se tomó la decisión, hay que crear una entidad reguladora o hay que tener un andamiaje regulador ahora que esto va a estar en el sector privado, los servicios de telefonía. Pues hubo alguien que planteó, bueno, pues debería estar en la Comisión de Servicio Público. La determinación de política pública fue crear un organismo nuevo, separado. En su momento fue la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Hoy es el negociado de telecomunicaciones. Igual, cuando el sector de energía, debe haber un negociado, debe haber una junta, una comisión de energía como hubo originalmente, que ahora es negociado, o debe estar bajo otra entidad. Y esas son determinaciones de política pública que inclusive en muchas ocasiones podrían estar sujetas a discusión. Primero, una discusión básica. ¿Debe el Estado regular una actividad? Asumiendo que hay un convencimiento de que sí debe hacerlo, una pregunta distinta es si es necesario crear un organismo nuevo para regular esto. Eso tiene obviamente se hace dentro de un contorno jurídico, pero fundamentalmente son preguntas de política pública. O sea, en términos de si lo queremos hacer o no, cuánta intervención debe tener el gobierno en el sector privado, pues si pasamos si pasamos de plantearlo a la decisión de que exista una regulación en un área, podemos hablar de seguro, sector financiero. Una vez se toma la decisión de que entre, cómo se monte esa estructura, eso es puro derecho administrativo. Pero eso sigue, repito, a la pregunta de discusión pública, y hay personas que están convencidas de que el rol del gobierno debe ser poco. Sea mucho, sea poco, cuando se decida que haya esa intervención por parte del gobierno, va a ser bajo los contornos del derecho administrativo. Y en esa línea le pregunto, ¿usted cree? Porque en Puerto Rico sabemos que tenemos como 132 agencias, exagerando yo el número, pero hay bastantes agencias. ¿Usted cree que en Puerto Rico hay necesidad de contar con todas las agencias que tenemos o hay espacio para algún tipo de reducción? ¿Qué efecto eso pudiese tener? Bueno, la reorganización del gobierno es un tema que históricamente se ha atendido en términos estructural de todo el gobierno, si pensamos en del siglo pasado y en tal vez unas 4 ocasiones. La realidad es que la discusión es válida. La discusión es válida porque uno no puede negar que se puede caer en una práctica histórica en ocasiones de asociar un problema con la creación de una agencia. Entonces, claro, eso en un enfoque positivo, hay problemas sociales que requieren alguna intervención por parte del gobierno. Claro. Lo que tenemos que tener cuidado es en repasar qué es lo que tenemos para tener conciencia de que no haya habido estructuras que se hayan creado simplemente por una consideración de que, toda la legislatura, y esta es la naturaleza, y esto no hay que criticarlo, sino que es un cuerpo de naturaleza política. Y entonces, si identifica un problema, legítimamente va a ofrecer soluciones a la ciudadanía. El problema y el peligro es que la creación de una agencia se convierta en una solución que proyecta fácilmente que algo se está atendiendo, pero que tiene un impacto presupuestario que no tienen otras soluciones. Entonces, claro, si un problema es prioridad, tenemos que meterle recursos. Claro. Pero eso hay que hacerlo tal vez de una manera sabia y dentro de los recursos que tenemos. No son ilimitados. Claro. Así que si siguen surgiendo problemas, porque la sociedad se vuelve la problematicidad y el enfoque de prioridades evoluciona, obviamente el gobierno no puede seguir evolucionando en términos de la creación de nuevas agencias. Lo que funcione tiene que funcionar bien. Si eso significa modificarlo, yo por lo menos nunca le he tenido miedo a tener esa discusión.
Y le pregunto, sé que estoy volviendo un poco para atrás, sé que estaba hablando que las agencias pues tienen ciertos poderes que se le delegan, uno de ellos es el poder de adjudicar controversias. Le pregunto para aquellas personas que no practican el derecho administrativo y que no tienen conocimiento de estas materias, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a derechos o procesos que uno ve en procesos adjudicativos administrativos vis a vis judiciales? Bueno, ahí hay una consideración que hay que tener respecto a eso, que es un poco histórica, y es que, pues, esto no siempre ha sido así. En el caso de la creación de las agencias con este tipo de poder en Puerto Rico, pues básicamente nosotros lo que seguimos fue el modelo de cómo esto se desarrolló en Estados Unidos, particularmente en las primeras décadas del siglo pasado. Y entonces ese referente es importante porque aquí hay una especie de promesa con lo que es la creación de la agencia, que eso siguió a que existieran los tribunales, y la promesa era que hay unas controversias que, si bien se pudieran tal vez ver en los tribunales, queremos que se atiendan en la agencia, porque la agencia, en términos comparativos, la estamos creando para que operen como un foro que atienda las controversias que pudieran atender los tribunales, pero de una manera más ágil, flexible y económica. Claro, eso de por sí tiene en su raíz una crítica a cómo funcionan los procesos en los tribunales, que son caros, que son tediosos, que son largos. Y entonces, pues, digamos, DACO, pues la idea es, si yo tengo un reclamo porque fui a comprar algo en un especial, esto del Viernes Negro, y de repente lo que me lo ofrecieron con una oferta de $30, realmente pues terminaba costando $35, pues eso es un incumplimiento. La pregunta es, ¿quién por esos $5 va a demandar en el tribunal con los costos que tendría entonces llevar un caso? Entonces, pues la idea es, vamos a crear un foro pues que sea, como digo, más ágil, flexible. Claro, digo que es una promesa para un poco entonces también reconocer que en muchos casos se convierte en una promesa incumplida. Porque si va a ser inclusive tan ágil y flexible, una de las cosas que lo podrían hacer que responda a esas características es que ni siquiera haga falta la presencia de representación legal. Claro. Que las personas puedan hacerlo por su cuenta. Y la realidad es que los procedimientos administrativos, pues yo le digo un poco que han sido históricamente colonizados por los abogados. Sí. Y entonces sí. termina en muchos casos siendo bastante parecido, más de lo que debería, a los procesos en los tribunales. Por ejemplo, estos procesos de adjudicación, hay una ley que existe en Puerto Rico desde el 88, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que establece pues unos elementos básicos de esos procesos, y supone que uno compara. Y, por ejemplo, pues las normas procesales que operan de ordinario en los tribunales del país, me refiero, por ejemplo, a lo que se llaman las reglas de procedimiento civil. Y lo que son las reglas de evidencia, pues por disposición de esta ley no aplican a los procesos administrativos. En la práctica, pues muchas de esas normas pues terminan operando. Entonces, pues las personas pueden ir sin representación legal, pero entonces se encuentran tal vez que la otra parte sí tiene representación legal, y eso no debería pues ser un elemento de desventaja, pero puede terminar en algunos casos siendo. Así que eso, y de hecho es interesante, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, ¿cuál es la solución a eso? Que quien no tenga abogado tenga acceso a la representación legal, o tratar de volver a la promesa original de que los procesos sean más sencillos, tal vez. Porque digo, y vamos, algo bien específico. Todas las agencias, para realizar estos procesos, tienen que aprobar un reglamento de procesos adjudicativos. Pues vamos a ser sinceros, si esos reglamentos los hacemos los abogados para la agencia, y lo hacemos con un lenguaje y con unos referentes
que conocemos y manejamos los que hemos estudiado derecho, pues la pregunta es, ya de entrada, meramente con la redacción del reglamento, si no tenemos ahí un obstáculo a lo que yo le llamo un problema de acceso a la justicia. Tema que en el derecho durante las últimas décadas se ha afianzado, pero con un enfoque primordialmente y lamentablemente a veces exclusivamente en los tribunales. Hay un reclamo de si en los tribunales realmente hay un acceso a la justicia, pues yo diría, pues tal vez hasta con más razón el reclamo se debería hacer en las agencias administrativas, que debería, porque es cónsono con que los procedimientos respondan a agilidad, flexibilidad y economía. Quiero tocar varios puntos porque usted acaba de mencionar muchísimas cosas importantes en esto que acaba de decir. Y el primero es, usted nos indica que las agencias vienen llamadas a garantizar procesos rápidos, vis a vis el tribunal. Pero pudiese afectarse, que yo entiendo, ¿verdad? Entiendo que sé cuál va a ser su respuesta. Pudiese afectarse esa rapidez con la que se supone que se resuelve el caso si no hay fondos para asignarle a la agencia para que contrate personal. Y ahí entonces es que vemos lo que es la promesa incumplida. Definitivamente dos cosas. Primero, un punto de referencia más allá de decir que hay una deseabilidad de que sea más rápido. Es que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme desde el 88 dispone inclusive de manera específica que se supone que una adjudicación dentro de una agencia administrativa no dura más de 6 meses. Ya de entrada, ¿verdad? Pues hay ahí un mandato legislativo inclusive para que sirva para tratar de garantizar eso. Por otro lado, si uno dice eso no funciona así, se tardan más de 6 meses y uno fuera a identificar las razones, pues las básicas que uno podría poner sobre la mesa que siempre se puede dar es si se es eficiente en el manejo. Y entonces pues esto es igual, o sea, como tantas cosas en el gobierno, funciona bien o no funciona bien. Si alguien tiene una queja de que ya un poco, ¿verdad? Pues muchos de los asuntos son virtuales, pero digamos en el sesco, pues estuve un día completo para hacer una renovación. Pues hay un tema ahí de cómo está diseñado eso y el diseño es un diseño que responda a criterios de eficiencia o no. Eso es algo básico, y eso es algo básico que uno podría plantearse en cualquier momento. Lo que uno entonces tiene que reconocer es que dentro de los temas que se pueden plantear en cualquier momento, hay algo que tenemos entonces que reconocer. Si estamos en un momento histórico de un problema de recursos por parte del gobierno, crisis fiscal, presupuesto, y inclusive nos podemos ir antes del tema de la creación de la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. En el 2009 hubo una Ley 7. Y entonces eso conllevó el despido de empleados públicos. Yo creo que un poco hay que empezar a ver desde ahí. O sea, uno podrá decir fácilmente, pues esos empleados no hacían falta. Pero la realidad es que hay que ver si eso, la disminución de recursos en términos de empleomanía, las limitaciones presupuestarias, pues uno pensar que eso no afecta, o sea, uno tiene que pensar, eso tiene que afectar el funcionamiento del gobierno y lo afectará en los diferentes servicios y diferentes elementos de operación de lo que hace el gobierno. Una de las cosas que hace el gobierno es, en algunas agencias, pues, adjudicar controversia. Entonces, pues uno tendría que pensar que eso va a tener entonces, claro, eso lo que habría que hacer más allá de uno identificarlo, especular, por ejemplo, uno lo podría medir. Uno podría decir, bueno, pues vamos a rescatar datos, hacer un muestreo, digamos, hace 10 o 15 años, cuánto se tardaba en promedio la adjudicación de una controversia en una agencia, cuánto se tarda hoy. Yo no sé cuál va a ser el resultado en algunos casos, porque la realidad es que antes de la crisis, o sea, vamos también para ser completamente cándido, antes de la crisis fiscal, antes de promesa, antes de la deuda, hace 15, 20 años,
el discurso de que las agencias se tardan mucho ya existía. Esto no es que vivimos una edad de oro hasta que entonces llegó Promesa y las agencias se tardan. Pero definitivamente tiene que ser una variable de lo que sea lo que uno va a analizar de cómo está operando en este momento. Otro punto que quería tocar importante es, usted indicó que muchos de los reglamentos que hay en las agencias o los reglamentos que hay en las agencias, quienes los redactan mayormente son abogados y que se supone que esto sea entendible, ¿verdad? Que sea, vamos a decirlo así, inteligible, o sea, que cualquier persona pueda entender ese lenguaje. También menciono que las agencias son criaturas creadas por el Poder Legislativo. La pregunta a lo que voy es la siguiente. ¿Tiene algún mandato la legislatura para respetar este principio de inteligibilidad? O sea, para que en efecto no se estén redactando reglamentos para los abogados, sino para que sean entendibles para toda la comunidad. ¿Hay algún mandato que así lo establezca expresamente? No existe. No existe. No habría ningún impedimento para que esto fuera una iniciativa, ¿verdad? Que la Asamblea Legislativa asumiera como cuestión de política pública. Yo creo que sería conveniente, sería saludable, deseable. Menciono algo que no quiero dejar de un poco en tono aclaratorio. Lo que yo me refería de que la mayoría de los reglamentos lo hacen los abogados era haciendo referencia a los reglamentos de procesos adjudicativos. Digo eso porque hay reglamentos de temas sustantivos que la realidad es que pues en las agencias pues los empleados y funcionarios de la agencia que no son abogados tienen que administrar y trabajar diariamente con los reglamentos. Aún esos reglamentos, pues tal vez pues, uno asumiría que sí van a tener un manejo por el área con asesoramiento legal en la agencia, así que no es exclusivamente. Pero la responsabilidad primaria, porque hay que cumplir para hacer un reglamento con unos procesos que requiere la ley. Así que, don Linario, esa responsabilidad sí recae en los abogados y la abogada. Si pudiera haber un mandato en el sentido que estamos hablando, la realidad es que sí. Y de hecho, un mandato que no solamente se tendría, se podría manifestar en lenguaje, en reglamentos con un lenguaje de más fácil uso, sino inclusive con la creación, o sea, que haya una obligación de que cómo comunica la agencia. Me refiero a las páginas de internet, que hayan manuales, que hayan formularios. Por ejemplo, el tema de los formularios. Hay muchas agencias que lo hacen, igual que vamos, en los tribunales también. O sea, si uno tiene una revisión de multa de tránsito, pues hay unos formularios y muchas agencias tienen formularios ya. Es bien proactiva. Eso es bien importante porque eso facilita para la ciudadanía muchas de las gestiones. Por ejemplo, hay un derecho de intervenir, las personas pueden intervenir en los procesos. Pues sí, y de hecho la ley dice que la agencia tiene que ser muy liberal en evaluar una solicitud de intervención de un ciudadano en un proceso en el que no es parte y en el cual quiere participar. Pues eso idealmente quedaría facilitado también con formularios de intervención. Así que hay cosas que de hecho las agencias mismas pueden hacer, tampoco requieren un mandato de ley. Si estamos tan convencidos como sociedad que en términos de política pública lo deberían hacer todas las agencias, pues definitivamente sería algo para que estuviera en agenda del proceso legislativo. No, y usted me corregirá, pero en la medida que tengamos reglamentos o disposiciones con un lenguaje entendible, incluso vamos a fomentar el hecho de que los ciudadanos puedan ir sin abogado a litigar sus casos, porque como usted dijo, los abogados lo que hemos hecho es colonizar los casos administrativos, pero es porque también hay muchas veces que las personas, por lo menos yo he tenido clientes que me dicen, mira, es que yo no entiendo lo que quiere decir eso. Bueno, este planteamiento se ha hecho inclusive a veces a nivel judicial. O sea, un elemento básico de simplificar, aún dentro de la propia comunidad legal. Por ejemplo, pues a veces inclusive en una sentencia judicial, ¿qué necesidad hay de utilizar palabras y conceptos en latín
que requiere, o sea, que son parte de lo que se conoce en el argot legal, pero que en un sentido no es necesario a veces para explicar algo. Claro. Sí, y el último punto que quería tocar es que, como le dije, me quedé impactada con todo lo que dijo y no quería continuar con las otras preguntas hasta tanto aclarar esos aspectos bien importantes. Usted mencionó la ley de procedimiento administrativo uniforme, pero también mencionó que las agencias tienen lo que se llaman las leyes orgánicas. ¿Cuál es la diferencia o cómo se complementaría o para qué sirve la ley orgánica vis a vis la ley de procedimiento administrativo uniforme? ¿Cuál es la función que ejerce una ley versus la otra? Bueno, de lo que ya mencioné, lo básico, una agencia administrativa primero tiene que ser creada por ley. No hay tal cosa, por ejemplo, como que la gobernadora firme una orden ejecutiva creando una agencia. Tiene que ser creada por ley. Pero claro, ya una vez se crea, esa ley es la que le da entonces las funciones y la autoridad a la agencia. Y esto pues dependería de diferentes temas. Digamos, pues el Departamento de Salud, pues tenemos preocupaciones básicas e históricas sobre el tema de la salud de la población, las vacunas, qué entidad, o sea, que el hospital, qué requisitos necesita por parte del gobierno. Pues todo eso, pues creamos el Departamento de Salud y le damos entonces un mandato para que atienda unos temas específicos. Lo que pasa es que entonces hay unos poderes que se van repitiendo en todas las agencias porque son poderes comunes para que la agencia pueda, particularmente si lo que va a regular una actividad actual. Por ejemplo, pues es común que todas las agencias puedan crear normas tipo reglamentos. Es común que las agencias puedan, que se les dé el poder para que adjudiquen controversia. Pudiera ser que cada ley estableciera unos requisitos en cada agencia para cómo se va a adoptar un reglamento y de las garantías que van a tener las personas que tengan procesos que se adjudiquen dentro de las agencias. De hecho, dije que esta ley de procedimiento administrativo uniforme en Puerto Rico se creó en el 88. Antes del 88, por todo el siglo anterior, pues lo que habían era agencias, cada cual con su ley particular. Un poco la pregunta, ¿por qué se crea la ley en el 88? Porque la idea era que, como estos son procesos que se repiten, se debería uniformar entonces los requisitos. Entonces, por ejemplo, los reglamentos. Que una de las cosas que dice la ley del 88, que cuando una agencia quiera aprobar un reglamento, tiene que hacerlo dando un espacio de participación ciudadana. Y de lo más básico, tiene que publicar un aviso en los periódicos diciendo: yo tengo un borrador de reglamento y cualquier persona puede someter comentarios a este borrador que yo tengo durante un espacio de 30 días. Pues la política pública a partir del 88 es que no importa el tema que toque cada agencia, queremos que cuando una agencia vaya a hacer un reglamento, dé ese espacio de participación ciudadana. Bueno, tal vez se pudo haber cogido, si eran 100 leyes orgánicas, pues añadirle un artículo a cada ley. Era más fácil hacer una ley que dijera: cualquier agencia que vaya a hacer un reglamento tiene que cumplir con esto. Igual, en la adjudicación, cualquier agencia que vaya a adjudicar una controversia, pues tiene que garantizar un juzgador imparcial. Entonces, pues hay una serie de requisitos en eso de la adjudicación. Los procesos no terminan siendo idénticos, pero por eso es que se llama no simplemente ley de procedimiento administrativo, sino ley de procedimiento administrativo uniforme. Porque lo que quería era básicamente uniformar unas garantías básicas. No fuera a ser que yo dijera: pues si yo tengo un problema en DACO, tengo más garantías de las que tengo en el Departamento de la Familia. Y la pregunta es ¿por qué? Porque son temas diferentes, pero tengo una controversia con el Estado. Entonces, pues la idea era que hubieran garantías mínimas frente al Estado en cualquiera de las agencias que puntualmente uno tuviera una controversia. Que podemos desprender entonces que la LEPAU es lo menos que una agencia me puede conceder. Correcto. Ya si me da más, hay que ir a su ley orgánica. Correcto. Sin menoscabo de otro tema en adjudicación, que no lo tenemos que complicar, que es que en la medida que se van a tomar decisiones por las agencias que van a afectar los derechos de la ciudadanía, también hay temas constitucionales
que son las garantías, lo que llaman el debido proceso de ley, que eso es más básico todavía, porque el EPAU se aprobó en el 88 y no había una obligación de que existiera. Es una cuestión de política pública. Pero aún sin en el EPAU hay unas garantías que tiene que dar toda la agencia. Lo más básico, la agencia no puede afectar los intereses de un ciudadano sin escucharlo antes. Pues eso se manifiesta en la ley, pero eso viene de la Constitución. Claro, claro. Y ahora sí, haciendo una transición ya al tema medular con esa antesala que hemos tenido, le quiero hacer una serie de preguntas. La primera es ¿de dónde surge cuando hablamos de la doctrina Chevron? ¿De dónde surge? Sabemos que fue un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Cuál era la controversia en Chevron y qué termina resolviendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Ok, desde que se da el surgimiento de la agencia administrativa en los primeros siglos en las primeras décadas del siglo pasado, particularmente a partir de la década de los 30, obviamente uno de los elementos importantes era la posibilidad de que si alguien se sentía afectado con una determinación de la agencia, tuviera, me remito al tema de separación de poderes hace un rato, la oportunidad de ir al foro judicial. Entonces, la pregunta era, cuando esa persona llevara el reclamo ante el foro judicial, ¿cuál debía ser el criterio que utilizara el tribunal? Y me estoy hablando ahora, me preguntas por el caso de Chevron, así que lo estoy pensando a nivel federal. ¿Cuál es el criterio que debía utilizar un tribunal federal ante un reclamo de que la agencia se había equivocado? Eso era básicamente, ¿verdad?, lo que planteaba quien acudía al tribunal. Ok, esto requiere precisar algo en términos de cuando hablamos de esta doctrina de deferencia en Estados Unidos y el caso de Chevron, es que lo que estaba en juego en estos casos donde se plantea esta doctrina era no era algo tan general como yo estoy cuestionando lo que la agencia decidió. No, era yo estoy cuestionando que la agencia resolviera en contra mío, descansando en la interpretación que hace la agencia de la ley. Entonces, si la agencia interpreta que yo no puedo hacer algo y yo entiendo que la ley me permite hacerlo, pues yo voy a cuestionar la decisión de la agencia, pero lo que yo estoy cuestionando es la interpretación que hizo la agencia de la ley. En ese momento es que entonces se da el tema de la deferencia, cuando comienza a surgir el planteamiento de que el tribunal le va a tener deferencia a la interpretación que hace la agencia de la ley que administra. Había un caso de los 40, que era un caso que una de las partes era Skidmore, que creó lo que se le llamaba a veces la deferencia Skidmore, que se refería a una deferencia que era en el sentido de, digamos, darle un gran peso. ¿Qué significa eso? Bueno, pues alguien iba al tribunal a impugnar la interpretación de la agencia y el tribunal, fíjate que en ese caso el tribunal va a tener por lo menos dos interpretaciones que están compitiendo. La que hizo la agencia y la que hizo la persona que está cuestionando que la agencia se equivocó. Inclusive uno pudiera pensar que el tribunal ve la ley y dice, a mí se me ocurre hasta otra interpretación. En ese momento que se ponen todas las interpretaciones sobre la mesa, la idea es que la interpretación de la agencia va a tener un gran peso. ¿Por qué? Porque la agencia está constantemente administrando esa ley. Y la agencia tiene lo que se podría uno pensar contexto. ¿Qué es contexto? Que cuando la agencia tiene la controversia que está atendiendo hoy, ya la agencia ha tenido 10 controversias antes donde ha interpretado esa sección. Y después que decida este caso en particular, tiene 5 pendientes. Entonces eso le da un contexto a la agencia de saber realmente las implicaciones que tiene, cómo interpretar. Y eso requiere entonces de darle pues mayor peso. Ahora, eso no quiere decir que va a prevalecer la interpretación de la agencia. Solamente pues le vamos a dar gran peso. Pero si el tribunal decide que considera que hay una interpretación que es superior, si es superior inclusive a la de la persona que está impugnando, pues le podía dar la razón, pero le dio gran peso a la de la agencia. ¿Qué es lo que hace Chevron?
que es el caso emblemático del tema de la deferencia durante las pasadas décadas en Estados Unidos. Pues en el 84, el tribunal en el caso de Chevron cambió el enfoque. Y lo que el tribunal dijo, primero aclaró algo. Esto de deferencia lo vamos a utilizar como parte del criterio de evaluación de entrada cuando la ley sea ambigua. O sea, si la ley dice, el ejemplo que yo utilizo muchas veces, si la ley dice que el edificio se podía pintar de amarillo, la agencia alguien lo pintó de amarillo, y la controversia es si la ley decía eso o no, pues si la ley dice eso, pues no es un tema de deferencia, es que la ley permite eso. Deferencia, el tribunal dice, lo vamos a utilizar como, o sea, vamos a tener una doctrina cuando la ley es ambigua. Por ejemplo, el ejemplo que yo utilizo. Se podía pintar el edificio de un color intenso. Entonces se pintó de amarillo y la pregunta es, ¿amarillo es o no un color intenso? Pues ahí hay una ambigüedad. El caso de Chevron lo que dice es, vamos a analizar estos casos con dos pasos. Lo primero es si podemos identificar que el Congreso da una respuesta a la pregunta. La respuesta no es que la ley diga se puede pintar de amarillo. La ley decía se puede pintar de un color intenso. Pero ¿qué significa que el Congreso haya dado una respuesta? Que vamos a buscar historial legislativo, exposición de motivos, leyes parecidas. Y si encontramos que en otros casos el Congreso ha dicho el amarillo es un color intenso, entonces, aunque había ambigüedad en la ley, podemos encontrar una respuesta en el Congreso. Y entonces podemos decir sí, esa interpretación prevalece. El otra situación era, no encontramos una respuesta del Congreso. Es ambigua y no hay respuesta del Congreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces, que esta es la parte, digamos, fuerte de Chevron. Chevron decía, lo que vamos a hacer no es una pregunta. La interpretación que hizo la agencia, que en este caso, digamos, es que el amarillo es un color intenso. Esa interpretación es razonable, es permisible. Si la respuesta es sí, a alguien se le pudiera ocurrir eso, se acabó. Prevalece esa interpretación. Si hay una interpretación que se puede considerar superior, no importa. Porque en Chevron uno no pone a competir las diferentes interpretaciones para buscar la más correcta o la correcta finalmente. Se le da deferencia a la interpretación. Por eso es un concepto más fuerte de deferencia. Porque no es que se le da peso, un gran peso a la interpretación de la agencia. Es que si llegamos en el análisis al punto en que acabo de decir, va a prevalecer la interpretación de la agencia. Y lo interesante del caso de Chevron es que el tribunal da una explicación de por qué esto es así. Y es que si esto es así es porque la premisa del análisis era que había una ambigüedad en la ley. Y lo que hace Chevron es decir, esa ambigüedad no es casual. Nosotros le vamos a atribuir esa ambigüedad a un diseño por parte del Congreso. Así que el Congreso creó la ambigüedad y cuando el Congreso crea la ambigüedad y le da la facultad a la agencia de que administre la ley, le vamos a imputar al Congreso el deseo de que la agencia llenara esa ambigüedad. Y después que sea permisible, pues entonces se reconoce que ese es el resultado. Entonces, claro, ahí viene pues un debate, un poco de Chevron porque ¿es real imputarle eso al Congreso? ¿O esa ambigüedad es porque el Congreso no se le ocurrió nunca algo y es una laguna en la ley? El saldo final es entonces, pues que si el Congreso continuamente crea leyes ambiguas, pues el saldo final de estas controversias va a ser darle la razón a la agencia en la interpretación que hizo de la ley. Y le pregunto, o sea, antes de Chevron, en Puerto Rico, ¿cómo se manejaba este asunto de la deferencia? ¿Era similar a los Estados Unidos o en Puerto Rico nosotros teníamos una interpretación distinta? Mira, de lo que yo he estudiado sobre eso, yo diría que en gran parte del siglo pasado, la década del 40, 50, 60, uno podía encontrar referencias en la jurisprudencia de Puerto Rico que se parecían bastante a lo que yo mencionaba de este caso Skidmore de los 40 a nivel federal, que es pronunciamiento en el sentido de que hay que darle un gran peso a la interpretación de la agencia.
Lo que yo he encontrado que a partir de la década del 70 ya uno empieza a identificar decisiones del tribunal donde las referencias que hace a la deferencia son referencias mucho más genéricas. Y la realidad es que eso se va volviendo más fuerte en los 80 y sigue durante las décadas siguientes. Lo curioso es que no puedo identificar una diferencia, no puedo identificar que Chevron haya hecho ninguna diferencia. Curiosamente, Chevron es el caso de derecho administrativo que más, en términos históricos, más ha sido citado desde que se emitió esa decisión, tanto en artículos de revistas jurídicas como en decisiones a nivel federal, era el artículo históricamente más citado. Acá en Puerto Rico, si uno mira en las decisiones del Tribunal Supremo, después de Chevron y hasta que el Supremo de los Estados Unidos lo revocó el año pasado, yo solamente pude identificar, me parece que son 4 casos donde el Supremo de Puerto Rico mencionaba a Chevron y ni siquiera lo hacía para discutir las cosas que se discutían de lleno en Chevron. Así que yo lo que diría es que en Puerto Rico, a partir de la década del 70 y el 80, se desarrolló y se empezó a repetir y repetir y repetir lo que por las últimas generaciones hemos estado acostumbrados, que es un párrafo que ha estado en todas las decisiones del Tribunal Supremo que dice, una oración que comienza diciendo: de ordinario, los tribunales le tendrán deferencia a las determinaciones de la agencia administrativa en virtud de su conocimiento especializado. Fíjate que que no hay una puntualización de que temas de interpretación de las leyes que hacen las agencias, es determinaciones de la agencia. Inclusive, cuando te decía que es en virtud del conocimiento especializado, era un planteamiento general que tampoco era, como pudo haber sido, decir, cuando hay una controversia de conocimiento que requiera conocimiento especializado de la agencia, vamos a tener deferencia. La realidad es que el tribunal no te lo supeditaba a eso, ni a interpretaciones de asuntos legales, ni a que fueran temas de conocimiento especializado. Era algo genérico y, repito, eso se empezó a desarrollar en los 70 y en los 80, independientemente de la decisión del tribunal en Chevron, del Tribunal Federal en Chevron. Chevron, ok. Y indicó que esto es una decisión del Tribunal Federal. ¿Cuándo es que esta decisión pasa a ser de aplicabilidad a Puerto Rico o se adopta en Puerto Rico? ¿Cuál decisión? La de Chevron. Correcto. No, la realidad es que, primero, controversias como la de Chevron y la del Upper Right en un sentido descansan en lo que es, igual que nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo en Puerto Rico, que un poco también una de las cosas que regula es la posibilidad de impugnar judicialmente las decisiones de la agencia. A nivel federal, eso existía ya hace muchas más décadas, que es en el 46. En el 1946, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. Entonces, una discusión como la de Chevron descansa un poco en esa ley federal. La decisión del año pasado revocando también. Entonces, lo que decida el Tribunal de los Estados Unidos sobre esos criterios de revisión, la realidad es que no aplica a Puerto Rico. Porque lo que aplica a Puerto Rico de las decisiones del Tribunal Supremo Federal son las decisiones de carácter constitucional y específicamente de derechos individuales que existen en la Constitución Federal y en la nuestra. Nosotros, tema aparte, es que en muchos ámbitos de derecho público, procesal civil, procedimiento administrativo, utilizamos como modelo, podemos decir que nos hemos copiado la legislación federal, y por eso es que cuando nosotros tenemos controversias que tienen que ver con derecho procesal civil, pues en muchas instancias históricamente utilizamos las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre reglas de sentencia sumaria. Igual, históricamente hemos utilizado decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre temas de los procesos de reglamentación. Pero el Tribunal Supremo de aquí lo ha hecho porque como en la adopción de esas normas en Puerto Rico se ha utilizado el modelo federal, pues siempre ha sido razonable tener eso como modelo también persuasivo. Claro, lo que pasa es que en muchas instancias
en vez de hacer un pronunciamiento de que esto nos parece persuasivo para resolver nuestra controversia, pues el tribunal históricamente se ha ido, yo le llamo, en automático. Y daría la impresión de que lo que se decida allá obliga acá. La realidad es que no. Siempre podríamos tener en muchos de estos temas una decisión distinta. Por eso es que cuando se resolvió Chevron, pues no había tal cosa como que Chevron aplica a Puerto Rico. En el momento que hubiera una controversia sobre temas de deferencia en el ámbito particular de interpretación de asuntos legales, pudo haber surgido el planteamiento de vamos a hacer lo que se hizo en Chevron, pero la realidad es que eso no se dio. No es que no se hicieran cosas parecidas a lo de Chevron, pero no vas a encontrar ninguna decisión que a conciencia, como en otros temas, que te dicen específicamente, tenemos esta controversia y estamos adoptando esta doctrina similar a la de la Corte Suprema Federal. Eso no se hizo en Chevron. Sí se hizo ahora recientemente con la revocación de Chevron, pero con Chevron no se hizo. Hablando entonces, o en esa línea de la revocación de Chevron, tengo entendido que el caso que lo revoca es el caso de Loper Bright. ¿Cómo entonces, habiendo explicado cuál es el contexto bajo el cual se resuelve o se establece la doctrina del caso de Chevron, cómo nos sirvió entonces de antesala explicar eso para entonces hablar ahora de lo que es Loper Bright o lo que resolvió el caso de Loper Bright? Cuando yo mencionaba que Chevron era uno de los casos, el caso que más se ha citado históricamente en Estados Unidos de derecho administrativo, no era porque era el caso más adulado y celebrado. Era el caso más citado por el nivel de controversia que generaba. Una controversia era un poco en cuán fácil era o no aplicarlo, pero otra controversia era, y esta controversia es interesante porque se mezcla con dinámicas ideológicas políticas en Estados Unidos. A partir de la década del 70, se da una fisura en discusiones de derecho administrativo en Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, donde el Partido Republicano empieza a adoptar una postura de que las agencias a nivel federal, en términos de los funcionarios, poco parecido a unos temas recientes de gobierno permanente, los funcionarios dentro de las agencias, no importa que haya una dirección en las agencias federales nombradas por presidentes republicanos, al interior de las agencias lo que permeaba era posturas de política pública más vinculadas con sectores progresistas y el Partido Demócrata. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces lo que se vuelve el discurso es que Chevron no es neutral, que cuando decimos que va a prevalecer de ordinario la interpretación de la agencia, ellos dicen, hay un sesgo en el tipo de interpretación. Entonces, claro, ¿quién está impugnando muchas determinaciones de la agencia a nivel federal? El sector privado, el sector empresarial, el sector comercial, que se asocia usualmente con el Partido Republicano. Entonces, la idea era, hay regulaciones equivocadas, excesivas, que vuelven menos competitivo a Estados Unidos, que responden a una visión ideológica dentro de la agencia. Hay sectores privados que las están cuestionando, pero pierden continuamente los casos por la doctrina de Chevron. Ahí tienen un planteamiento. Otro planteamiento con Chevron es que, en un sentido, era un tipo de doctrina que era contraria a la separación de poderes. ¿Por qué? Porque la idea es que quien le toca ser el intérprete final de las controversias en el derecho es a los tribunales. Entonces, si a los tribunales les toca eso y yo estoy insatisfecho con una decisión de una agencia y yo voy al foro judicial a vindicar entonces mis reclamos, la pregunta era cómo que el foro judicial levanta las manos y dice, le voy a tener deferencia al Ejecutivo, cuando mi planteamiento como ciudadano es que en la separación de poderes tu rol no es eso. Yo no estoy diciendo como ciudadano que yo voy a ganar siempre, pero no me diga que va a tener deferencia. Si yo pierdo es porque la interpretación de la agencia era correcta y yo me equivoqué. No porque existe una doctrina que dice que yo, tribunal, le voy a dar mayor espacio a la interpretación de la agencia. Así que, inclusive, esto tenía una versión a nivel legislativo.
¿A qué me refiero? Durante las pasadas década y media se presentaron proyectos de ley por parte, particularmente en la Cámara de Representantes, por parte de congresistas republicanos, para tratar de que se aprobara una ley para revocar por legislación la doctrina de Chevron. Y de paso, no puedo dejar de decir, esto era un tema sobre el cual le preguntaban y surgía en algunas de las más recientes procesos de confirmación de nombramiento en el Supremo Federal. Lo que pasa es que acá, pues, lo más que nos enfocábamos era, pues, digamos, en el tema del aborto. Pero ya en Washington esto tenía un peso particular en términos de reclamar que había un problema con la doctrina. Así que en ese sentido, decir que fue una sorpresa, la realidad es que muchas de las personas en el mundo particularmente académico, lo que estaban convencidos era que posiblemente se iba a limitar la doctrina. La razón, interesantemente, por la que pensaban que podía ser difícil que se revocara era porque, un poco parecido al tema de Roe versus Wade, un tema de stare decisis, un tema de que ya esto lleva demasiado tiempo. Tienes todo un andamiaje del funcionamiento regulatorio en Estados Unidos y la relación de los tribunales con las agencias desde la década de los 80 que ha descansado en esto y se veía que iba a ser demasiado, que iba a alterar demasiado lo que era, ¿verdad?, el landscape regulatorio en Estados Unidos, y se pensaba entonces, no, lo van a limitar, pero no lo van a revocar. Pero no era tampoco que fuera una sorpresa que alguien dijera de dónde salió esto. No. El debate sobre Chevron estaba sobre la mesa hacía tiempo. Así que ese es el contexto en el que se da Loper Wright, que de hecho, para puntualizar, dentro de todos los tipos de enfoque que yo mencioné para criticar Chevron, ellos de manera específica descansan en un planteamiento puramente de interpretación de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal. Eso es importante porque Chevron no es un caso constitucional. Habían argumentos constitucionales que se habían hecho de que violaba la separación de poderes, pero ese no era el argumento. El argumento de Chevron, el argumento de Loper Wright es más simple. Es que la Ley de Procedimiento Administrativo dice que los tribunales atenderán las controversias de derecho. Claro. Y entonces el planteamiento es, pues, una doctrina de deferencia de los tribunales choca con el mandato legislativo de lo que le toca hacer en los tribunales. Y ahora moviéndonos entonces a Puerto Rico, habiendo discutido ya la jurisprudencia federal, sabemos que recientemente en Puerto Rico se resolvió el caso de Rolando Vázquez versus el Consejo de Titulares de la Junta de Directores del Condominio Los Corales. Le pregunto, o sea, ¿qué relación tiene esta opinión con los casos que hemos discutido ahora federales? ¿Qué se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Y qué casos federales, si algunos, se toman en consideración? Bueno, voy a mencionar la explicación según el propio tribunal. Después uno puede tomar distancia y hacer comentarios, pero la narrativa, digamos, la narrativa oficial de la opinión mayoritaria del tribunal es una mezcla de tomar como referencia lo que hizo el Supremo, pero vamos, en este contexto. Curiosamente se hace referencia a una ley en Puerto Rico del 2016. Vamos a ir un poco a lo que había dicho anteriormente. En Puerto Rico se aprobó en el 88 una ley de procedimiento administrativo uniforme. Entre el 2016 y 2017 hubo unos eventos que para la opinión mayoritaria del tribunal son fundamentales para sustentar lo que hace. ¿Qué es? En diciembre del 2016 se aprueba una ley que es la Ley 210. La Ley 210 pretendía enmendar de manera bastante amplia la Ley del 88. De hecho, podría haber un planteamiento de si era tan amplio como para que se justificara una ley nueva, pero no se fueron por ese camino, sino que el camino fue enmendar la ley del 1988. Una de las cosas que hacía la ley del 2010 era, muchas de las cosas que hacía era incorporar en la ley
decisiones que había tomado el Tribunal Supremo interpretando la ley del 88. Le podemos llamar, ¿verdad? Pues codificar decisiones del tribunal. En un sentido, eso pues lo podemos ver de manera favorable, porque entonces uno quisiera poder entender la ley del 88 sin tener que leerse 10 casos. Claro. Lo que pasa es que una de las cosas que hacía la ley 210 era que incorporaba todo este discurso y referencias a la deferencia que uno encontraba en la jurisprudencia del tribunal en las décadas anteriores. Hablaba de deferencia en términos generales, hablaba de otras cosas que inclusive el tribunal empezó a repetir más en los pasados años, de que es como una variante de hablar de que hay una presunción de corrección, que podemos hablar de eso porque eso realmente no es nada adicional y yo creo que hay una confusión cuando el tribunal hace referencia a eso. Pero ese es el tipo de cosas que uno encontraba en la ley 210. De hecho, tengo que decir, yo participé del proceso legislativo en términos de presentar ponencia sobre lo que era ese proyecto de ley. Hubo cosas que estuve a favor. Una de las cosas que yo no estaba a favor era precisamente la incorporación en la ley de estas disposiciones sobre la deferencia, porque yo siempre he tenido, desde ese momento ya, tenía una visión bastante crítica de este concepto de la deferencia, de cómo el tribunal lo utilizaba de manera tan genérica en los casos. Bueno, ¿qué ocurre? Como les dije, ¿cuándo se aprobó la ley del 210? Se aprobó en el 2016, pero les dije más, se aprobó en diciembre del 2016. Y eso es fundamental porque se aprobó entre cambios de administración. Después de las elecciones de noviembre del 2016 y antes que entrara una nueva administración en enero del 2017. Y cuando se aprueban leyes en estas circunstancias, pues se levanta bandera y están en alto peligro con una nueva administración, porque un poco la pregunta básica que hace la nueva administración es, pero ¿por qué aprobaron esto después que sabían que perdieron las elecciones cuando tuvieron todo un cuatrenio para hacerlo? Así que eso justifica un poco lo que le pasó a la ley. La ley 210 iba a entrar en vigor el 1 de julio del 2017. Pues antes de que entrara en vigor se aprobó la ley 38 del 2017. La ley 38 del 2017 lo que hace es no solamente derogar la ley 2010, sino que lo que hace es que aprueba nuevamente toda la ley del 88 en la versión que estaba a diciembre del 2016. Por eso es que hoy día la ley del 88 era la ley 170, hoy es la ley 38 del 2017. Esa es la ley que hoy día trabajamos como el EPAU. Pero en su contenido es lo mismo que la ley del 88 al momento que estaba en diciembre del 2016. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal en este caso recientemente? El tribunal le atribuye una voluntad a la Asamblea Legislativa cuando aprueba la ley 38 en el 2017 de dejar atrás esas disposiciones sobre deferencia de la ley de 2016. Eso pues se podría discutir hasta dónde, ¿verdad?, uno puede llegar a esa conclusión, porque la realidad es que la ley 38 del 2017 no fue que cogió esa sección y la eliminó. La voluntad era derogar toda la ley 210. Claro, uno podría decir, como no le gustaba nada de la ley del 210, la ley 210 del 2016, pues tampoco le gustaba esa parte. Pero imputarle una voluntad sobre el tema específica, bueno, eso se puede discutir. La cuestión es que entonces el tribunal dice, ok, eso, el referente que utiliza el tribunal le da mucho peso, que ese fue el mandato legislativo en el 2017. ¿Por qué esto era importante? Porque parte de lo que se aprueba en el 2017 es la disposición sobre los criterios de revisión judicial. Y los criterios sobre revisión judicial se enfocan en temas de hecho y de derecho. ¿Y qué es lo que dice? Que los Tribunal de Apelaciones, deberá sostener las determinaciones de hechos de las agencias siempre que descansen en evidencia sustancial que obra en el expediente. Y las conclusiones de derecho las podrá ver en toda su extensión. Entonces el tribunal dice, ese es el mandato legislativo en el 2017. Después el tribunal hace referencia a un caso del 2021 del propio Tribunal Supremo para decir, y cuando nos tocó un caso de interpretación de la ley, dijimos que había que tener deferencia a la agencia.
Entonces, a renglón seguido dice, pero ahora el Supremo, en el 2024, resuelve Loper Wright. Y en Loper Wright resuelve descansando en una disposición de la APA federal que es similar a la nuestra, que le toca a los tribunales tener el rol máximo interpretativo y que no pueda haber deferencia a la agencia. Pues nosotros, a la luz de lo que resolvió el tribunal en el caso federal, estamos adoptando la misma interpretación para nuestra ley. Claro, un poco el problema con eso es que el tribunal lo que nunca explica y lo que se salta es que lo que el tribunal le atribuye como mandato legislativo en el 2017 a la Asamblea Legislativa, que los asuntos que las conclusiones de derecho, los tribunales la podrán ver en toda su extensión. Eso está en el 17, en el 2017, porque se vuelve a poner lo que estaba antes. Eso estaba desde el 88. Okay. Y el tribunal desde el 88, desde que eso se aprobó, nos lleva con décadas de decisiones donde dijo que hay que tenerle deferencia a la agencia. Así que esto no es algo que surgió en el 2017 y el tribunal se le escapó y ahora el Supremo de Estados Unidos resuelve y lo vemos. La realidad es que si hay un problema en cómo se estaba interpretando la disposición de la LEPAU que dice que la conclusión de derecho se verá en toda su extensión, si existía un problema con eso, existía desde el 88. No nació en el 2017. Entonces, antes de cederle la palabra a mi compañera Leslie, mi colega, en cuanto a la concurrencia, porque sabemos que esta opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico es una opinión mayoritaria, pero tuvo, entiendo que 2 concurrencias y una disidente. O sea, nos pudiese por lo menos, empezando con la concurrente, y después le cedo la palabra a mi compañera para que le haga preguntas sobre la disidencia o si quiere abundar más. Pero esa concurrente, o sea, ¿qué discute? ¿Por qué no es una opinión unánime? Ok, primero, digo, si menoscabo de lo que podamos hablar de la disidente, pero para un poco atender algo. La disidente no entra en la discusión de lo de deferencia. La disidente lo que hace es que discuten más bien los méritos de la controversia del caso. Que podemos hablar algo de la controversia del caso, porque un punto interesante es si este era el mejor caso para hacer lo que el tribunal hizo sobre deferencia. Pero vamos a dejar eso a un lado. Claro. En las concurrentes, hay unas expresiones concurrentes, me parece que son de la jueza presidenta, y hay una concurrente del juez Estrella. Los dos coinciden en algo. No hacía falta ir a Chevron. El tribunal no es que dice la mayoría estamos obligados por Chevron, pero el tono que tiene es que Chevron es decisivo y uno tiene entonces las expresiones de la juez Orono y del juez Estrella son más en el sentido de que no hacía falta realmente, que era suficiente con lo que nosotros tenemos en la LEPAU. Claro, esto depende de la manera en que uno lo diga, porque uno puede mencionar lo que hizo entonces Loper Wright y después entonces decir, pero independientemente de eso, pero bueno, hay una crítica un poco, porque la impresión que da es que un poco el tema era, bueno, es que la impresión, yo creo que hay un poco de crítica de las concurrentes a la mayoritaria, era que daría la impresión que si el Supremo no resuelve esto, nosotros no tenemos capacidad de ver lo que estaba pasando. Yo creo que eso, aunque puede ser crítica, yo creo que uno puede irse fuera criticando las 3 posiciones y decir, no es tan fácil como que lo hubieran hecho, porque nunca uno encontraba en las pasadas décadas una decisión, algún parecer, excepto algo que podemos puntualizar entre Martínez Torres y Estrella, de un caso de hace como 10 años. Pero vamos a ponerlo así. Ese debate que se daba a nivel federal, aquí históricamente no se daba. Entonces, ¿qué yo puedo coincidir en parte, digamos, con Orono en términos de que no hacía falta? Yo tengo una diferencia con lo que ella dice, es que nosotros ya hemos dicho en otras decisiones lo que se está diciendo aquí. Y ella cita unos casos donde se dice, o digamos, donde se dice
que la responsabilidad primordial de interpretar es de los tribunales, no de la agencia. Yo lo que tendría diferencia con ella es que es correcto, en esos casos dicen eso, pero yo le puedo entonces señalar 3, 4 casos de la misma época que te dicen lo contrario. Así que no es cuestión de encontrar un caso que diga lo mismo que digo Loper Wright. Nuestro problema es la inconsistencia en el manejo de esto, porque nosotros teníamos la LPAU con lo que era entonces la doctrina genérica de deferencia. Entonces, a mí lo que me parece que tal vez puede suscitar más preguntas es la manera en que aborda el tema Estrella. ¿Por qué? Y esto para mí es medular, por lo menos en mi observación de la decisión en términos de lo que puede o no puede implicar. Fíjense que una cosa que yo criticaba, y de hecho él hace una cita, una referencia a lo que yo había escrito, yo critico la manera genérica en que el tribunal abordaba el tema de la deferencia. Fíjense los dos elementos con los cuales lo estoy distinguiendo del debate federal, que se centraba en interpretación de los asuntos legales. Primero, nosotros históricamente nuestro tribunal no limitaba su pronunciamiento sobre deferencia a los asuntos de interpretación legal, y lo otro era que no lo limitaba a asuntos de conocimiento especializado. Uh-huh. Entonces, era un planteamiento genérico. Las determinaciones de la agencia merecen deferencia, porque las agencias tienen conocimiento especializado. Si lo tienen en este caso, pues no entramos en eso. Uh-huh. Uno ve lo que dice Estrella y daría la impresión de que Estrella está diciendo ese enfoque queda superado con esta decisión. Y yo quisiera que eso fuera así, porque ese enfoque genérico es el que yo critico. Pero cuando uno mira la mayoritaria no hace esa distinción. La mayoritaria describe lo que hace Loper Wright y básicamente dice, nosotros vamos a interpretar igual que Loper Wright. Entonces, la lectura más limitada de la mayoritaria, más ortodoxa, sería que la Corte Suprema de Puerto Rico acaba de decir, igual que Loper Wright, que cuando haya interpretaciones de asuntos de derecho por parte de las agencias, no va a haber deferencia. Pero entonces, si lo ponemos así, se estaría limitando a controversias en que lo que estuviera pasando fuera eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con otras controversias de administrativos que no podemos situar específicamente sobre controversias que son de interpretación de asuntos legales? Y ahí alguien pudiera decir, ahí todavía aplica lo de antes. Eso sería problemático. Si uno mira lo de Estrella lo que está diciendo, lo que estamos abandonando es la referencia genérica a deferencia. Lo que pasa es que yo no sé si la opinión mayoritaria está inclusive muy clara de la distinción entre las dos cosas. Porque yo lo que digo es la manera en que la manera que el Tribunal Supremo manejaba la doctrina de deferencia históricamente no es igual que la manejaba el Tribunal Federal. Entonces, cuando nuestra Corte dice lo vamos a hacer igual que el federal, no quedaría enteramente claro qué es lo que realmente está diciendo. Si lo que el tribunal está diciendo, si lo que el tribunal asume, si lo que el tribunal asume es la mayoritaria, que su manejo de histórico de la deferencia era igual que lo federal, cosa que yo entiendo que no es así, pero si la lectura de ello es que es así, entonces cuando dicen hago lo que hace Loper Wright, lo que está diciendo es lo que está diciendo Estrella, que es que se está abandonando la doctrina genérica de deferencia. Lo otro que quedaría, que es importante, pero como esta distinción el tribunal no se mete tanto, pero va a depender de lo que el tribunal, o sea, depende de lo que signifique hacer lo que hizo Loper Wright, es que hay una parte aquí también que es fundamental. En Estados Unidos, en este momento, lo que se está haciendo es tratando de identificar el comportamiento que han tenido los tribunales después de Loper Wright. ¿Por qué? Porque Loper Wright, en la opinión mayoritaria, si bien revocan Chevron, incluyen unos pronunciamientos donde todavía le dan un valor a la interpretación que hacen las agencias de sus leyes. Tipo que esto merece gran peso. Lo que realmente está diciendo es esto no va a ser determinante, como dijimos en Chevron. ¿Qué es lo que ocurre?
que el resultado que pueda tener Loper Wright en la realidad va a depender de cómo se comporten los tribunales federales. Porque los tribunales federales pueden terminar en la práctica dándole deferencia a las agencias. Lo que pasa es que no lo van a hacer con un pronunciamiento tipo Chevron. Y lo que van a decir es, yo le estoy dando gran peso. Yo no estoy obligado, pero le estoy dando gran peso. Si uno está en desacuerdo con eso, tienes que litigar caso a caso. Así que hay una línea de discusión que lo que dice es que revocar Chevron era algo más bien simbólico, más que nada, porque no está claro el efecto directo que vaya a tener. Esa discusión uno no la ve tanto acá, pero uno esperaría que como quiera que sea un resultado similar, porque si aquí, o sea, si yo estoy en el Tribunal de Apelaciones y yo leo el caso del Supremo, yo voy a leerme Loper Wright. Y si yo me leo Loper Wright, yo voy a ver también esa parte. Vamos a suponer el gobierno. Si yo soy oficina del procurador, toda la gente que está litigando contra el gobierno me van a traer el caso reciente del Supremo de que no hay deferencia. Pero yo podría, como quiera, en el gobierno, en la oficina del procurador, decir, bueno, está bien, no va a haber deferencia como antes. Pero Loper Wright te dice que como quiera que hay que tener un peso, y yo estoy reclamando que tenga un peso. Yo no voy a determinar, yo no estoy reclamando que esto sea decisivo como era antes, pero persuasivamente lo que quiero decir es o sea, porque inclusive nosotros fíjate, y esto es importante para decir que nosotros no adoptamos formalmente Chevron. Por eso es que el caso de Vázquez no revoca nada. Lo que adopta es una ambición. Así que adoptar Loper Wright no significa revocar nada, porque nosotros no teníamos algo como Chevron, pero tampoco significa que la interpretación que haga la agencia no importa, que es como cualquier otra. Lo más que va a significar es que no es determinante. Yo estoy diciendo los puntos de referencia. Claro. Cómo esto se vaya a manejar va a depender de cómo todos los actores reaccionen. O sea, cómo lo vaya a manejar el Tribunal de Apelaciones. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones pues tendrá, en este momento que estamos hablando, pues los cientos de casos que pueda tener de revisiones de la agencia. Hay que ver realmente si lo que se decida ahora le va a hacer una diferencia o no. Para los casos que ya están, pues dependería, porque por ejemplo, en los casos que ya están pendientes en el tribunal, la decisión de la agencia no deberían variarla. Ok. Hoy día, o sea, decir no, que lo devuelvan a la agencia, no, porque esto es un mandato no para la agencia, un mandato para el tribunal. Pero, como es de esperar que la parte que prevaleció en la agencia argumentara en algún momento haciendo referencia a la deferencia, pues quien estaba litigando contra la agencia, la parte peticionaria, podrían haber partes que digan, yo quiero que me permitan hacer un alegato suplementario a base de lo que el tribunal dice. O puede ser que el Tribunal de Apelaciones pida alegato suplementario, o sin alegato suplementario que meramente resuelva aplicando lo que ellos entienden que el tribunal acaba de hacer. Y hablando, ¿verdad? En esa misma línea de los actores, la legislatura, ¿usted entiende que se va a temperar a esto? Yo lo que pasa es que no he visto en momento alguno, en términos históricos, que la Asamblea Legislativa haya entrado en esta discusión. Yo no recuerdo debates, propuestas. Claro, sí puedo decir, en el 2016 se aprobó esas menciones en la Ley 210, pero era en conjunto con muchas otras cosas. Así que la Asamblea Legislativa vaya a reaccionar, no tengo referentes históricos que me hagan pensar que eso va a ocurrir, que ellos se sientan de algún modo que tienen que entrar en esto. Lo que sí es interesante, en términos de posibles reacciones del Poder Legislativo, con una decisión como esta, realmente es si lo piensas a nivel de Estados Unidos, pero lo podrías igual plantear acá. Como la decisión es de interpretación estatutaria, no es una interpretación de separación de poderes,
un efecto que eso tiene a nivel de Estados Unidos, donde sí se ha discutido el tema de separación de poderes, es que de repente una decisión como la del Upper Right, en principio, no sería un obstáculo para que a nivel legislativo se cree una doctrina de deferencia. Ok. Porque no hay nada en el caso que diga que constitucionalmente la doctrina no puede existir. Si eso fue, no, yo no creo que haya voluntad legislativa en el Congreso para que eso ocurra, pero uno lo piensa conceptualmente hablando, si eso ocurriera, pues entonces quien cuestione la interpretación de la agencia que descansa en una ley como esa, tendría que cuestionar entonces la constitucionalidad, elevar el planteamiento en ese sentido. Pero vamos, lo digo puramente acá en términos Claro. especulativos. Dudo que un escenario así se vaya a dar a nivel de la Asamblea Legislativa. Yo no he visto, o sea, atención a nivel legislativo sobre ninguno de estos temas, en ningún momento. Y antes de culminar este tremendo episodio, la realidad es que me encanta el tema. Antes del Upper Bright hubo un caso, que es el de West Virginia versus EPA. O sea, ¿cómo se diferencian? O sea, ¿cuál es la controversia en West Virginia y en qué se diferencia con el Upper Bright? Bueno, en términos de derecho administrativo, lo que hay que tener claro es que hay varias cosas que están pasando, Ujú. que todas tienen un punto de referencia similar, que es un cuestionamiento al gran poder de las agencias federales en Washington. Y el saldo final que están teniendo muchas de estas doctrinas es limitar los poderes de la agencia. En el caso del Upper Right, es el poder de tener esa prioridad en términos interpretativos. Ujú. En el otro caso que están mencionando, lo que se plantea es la adopción en los últimos años por parte del tribunal de una doctrina que se le llama Major Question Doctrine, que básicamente es curiosamente tampoco es una doctrina de carácter constitucional, es una doctrina de carácter de interpretación estatutaria, lo cual es interesante porque uno, en parte de una manera afirmativa, pero en parte también es para evadir el enfoque constitucional que trae otros debates. Pero el punto es el siguiente: ¿qué es lo que esta doctrina hace según ha sido explicada por el tribunal? Otra vez, el escenario es un escenario de interpretación. El escenario es, pues, una agencia hace algo y entonces aquí lo que hay en un cuestionamiento es más básico sobre cómo interpretar una disposición. Son cuestionamientos que hace a alguien de que la agencia realmente no tiene ese poder. Y entonces el tribunal ha dicho que cuando ese sea el escenario, si el poder que está reclamando la agencia es un poder de gran impacto económico y político a nivel nacional, el estándar que el tribunal va a utilizar para interpretar que el Congreso le ha concedido a la agencia ese poder es bien alto. O sea, tiene que estar claramente establecido en la ley. Para tener una idea del tipo de controversia donde el tribunal ha aplicado la doctrina, hay un caso que era el caso, por ejemplo, de la condonación de los préstamos estudiantiles. Entonces, pues la idea es, aquí se está utilizando un reclamo de un poder que no está en la ley concedido al Departamento de Educación para básicamente pues limpiar la deuda de millones y millones de préstamos estudiantiles. Fíjate que gran impacto económico a nivel social amplio. Otro ejemplo de otro caso era las medidas que tomó OSHA en el Departamento de Trabajo Federal sobre el COVID. Y ahí era interesante porque ahí, no sé, esa era interesante porque ahí uno vio toda la película. ¿Y la película cuál era? El gobierno federal quiere tomar medidas sobre el COVID con el reto básico que tiene de que el tema de salud es un tema básico de ordinario de police power de los estados. Ujú. Así que no está claro cómo el gobierno federal lo va a hacer. Menos claro es cómo lo va a hacer el propio ejecutivo. Ni siquiera reclamos del Congreso de que comercio interestatal. No, esto es el ejecutivo. Y entonces, básicamente la idea era, bueno, pues vamos entonces a utilizar los poderes que tenemos para regular el área de trabajo
asumiendo que casi todo el mundo está relacionado con áreas de trabajo, y lo que podamos imponer como requisitos con el COVID por eso es una especie de proxy de imponérselo a toda la ciudadanía. Básicamente esa era la crítica que se hacía, y otra vez está utilizando un reclamo de un poder que realmente el Congreso no te dio para poder hacer algo como agencia federal. La crítica a la doctrina. La crítica es que la doctrina tiene un sesgo. ¿Por qué? Se dice, la doctrina tiene un sesgo antirregulatorio. Quien defiende la doctrina lo que dice es no, porque fíjate que la doctrina no te está diciendo que el Congreso no puede darle ese poder a la agencia. Claro. Lo que está diciendo es, pues bueno, si no lo ha hecho, y si lo quiere hacer, pues que lo haga. Claro, ¿cuál es la crítica que se hace? No, esto tiene un sesgo antirregulatorio porque lo que no se quiere reconocer abiertamente, pero lo saben quienes proponen la doctrina, es que el Congreso no legisla así. El Congreso legisla de manera más general. De hecho, hay algo más adicional. Y no me digas que si el Congreso no está de acuerdo con la decisión del tribunal, tiene siempre la oportunidad de aprobar una ley dándole el poder a la agencia. ¿Por qué? Porque entonces eso no es así, porque el Congreso es un organismo disfuncional. Entonces, claro, de parte de quien defiende la doctrina, lo que termina respondiendo del otro lado es, bueno, pero eso no es culpa mía, que sea disfuncional, que se pongan en orden. Claro. Entonces, hay un poco ese planteamiento de si al final es una doctrina que lo que termina es reconociendo que el saldo final va a ser, otra vez, el saldo final va a ser menos poderes para la agencia, por lo menos en estas cosas muy, muy grandes. Así que son diferentes cosas que están ocurriendo, todas responden, o por lo menos o coinciden, y otras doctrinas de otros casos que están corriendo, todas coinciden con este debate sobre cuál debe ser el rol de la agencia. Lo que es interesante es que nosotros en Puerto Rico históricamente hemos tenido como modelo el derecho administrativo de los Estados Unidos, pero nosotros hemos tenido, digamos, un desfase con estos debates. Yo no estoy diciendo que lo tengamos que tener, que tengamos que tener los mismos debates. Tal vez sí, tal vez no, tal vez tenemos nuestras razones para tenerlo, tal vez debemos tener nuestros debates. Lo que yo creo que hay que tener, lo que uno tiene que mantener el ojo es en la manera en que el tribunal va a seguir entonces viendo lo que pasa allá, porque entonces lo que sería, digamos, raro o cuestionable es que entonces estemos adoptando resultados producto de unos debates que nosotros no tenemos. Yo, en ese sentido, pues, creo que aquí había razones de sobra para cuestionarse la doctrina de la deferencia, pero lo que planteo es por razones que inclusive exceden las que se discutieron en Loper Wright, por nuestras propias razones. Y como última pregunta para cerrar el capítulo de hoy, ¿verdad? Y le agradezco, me uno a las palabras de Alberto en cuanto a agradecerle el hecho de que nos dio la oportunidad de estar aquí. Aunque los abogados no estamos permitidos en Puerto Rico a anunciarnos como especialistas, ciertamente hay que destacar el gran conocimiento que usted tiene en lo que es el ámbito del derecho administrativo, así que nuevamente le agradezco a todas las personas que nos, ¿verdad?, que nos sintonizan. Quiero invitarlos o recordarles que pueden darle like, share a nuestras publicaciones, sigan compartiendo nuestro contenido y pueden dejarnos en la sección de comentarios qué les pareció el episodio de hoy. Así que sin más, William, le pregunto, ¿cómo usted entiende que la adopción de la norma del caso de Loper Bright va a impactar el derecho administrativo en Puerto Rico, en vista de que incluso mencionó de que hay cosas que todavía se quedaron sin regular? ¿Van a tener que las agencias cambiar la manera en la que están trabajando los casos? ¿O cómo entiende que se va a impactar ahora la litigación administrativa? Bueno, lo primero que yo esperaría en términos, digo, positivos que ocurra es que esto se convierta en un punto de referencia para las agencias. Yo siempre he dicho, o sea, eliminar la deferencia no es asumir lo contrario en términos de que se presume incorrecta la actuación de la agencia. Ahora, si yo sé que existe una doctrina de deferencia que está explicada de manera genérica, y estoy describiendo las pasadas décadas, y si lo saben los abogados que van a litigar
cuestionando una determinación de la agencia, la realidad es que uno también tiene que contemplar que esto lo sepan en las agencias. Entonces, si yo sé como agencia que cuando yo actúo, al final cuando lo cuestione, el que me cuestione va a tener que enfrentar una doctrina de deferencia, eso inclusive uno podría decir que no es saludable. Así que yo creo que un efecto que puede tener es que la agencia diga, bueno, cuando tome sus decisiones, cuando actúe, por lo menos que tengan la incertidumbre de lo que se va a encontrar en el Tribunal de Apelaciones cuando se dé la impugnación. Y si eso lo mueve a fundamentar de manera más fuerte, a contemplar y discutir puntos que estaban en el caso, pero que a veces consideraba que no eran necesarios. O sea, si eso eleva, digamos, el estándar de fundamentación y análisis de la agencia, pues yo diría, pues qué bueno, o sea, y yo no, porque fíjate que, digo yo pues pretendería ser un poco neutral en el asunto de lo que la agencia va a hacer. Yo no estoy diciendo que la agencia resuelva de X o Y manera, como resuelva, que lo haga de la manera más fundamentada posible, sabiendo que pues le van a pedir cuentas después en el tribunal. Y al final, el que cuestione a la agencia, que tenga la misma oportunidad que tiene un apelante que va al Tribunal de Apelaciones cuando perdió un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia. Pues yo perdí. Por eso es que, por ejemplo, lo de presunción de corrección. Las divisiones de la agencia tienen presunción de corrección. El tribunal no está diciendo nada cuando decía eso. ¿Por qué? Porque una sentencia del Tribunal de Primera Instancia tiene presunción de corrección y el tribunal no tiene que decir eso cada vez que ve una apelación de una sentencia civil. Así que yo pierdo ante la agencia, igual que yo cuando pierdo en el Tribunal de Primera Instancia, pues yo llego al Tribunal de Apelaciones y tengo que echar para adelante con mis argumentos. Y convenzo al tribunal o no lo convenzo. De hecho, y esto el tribunal no lo discute, hay doctrinas de deferencia que no son las de administrativo. Tú tienes la deferencia básica a dirimir cuestiones de credibilidad de los testigos. Pues eso puede operar igual a nivel administrativo. Si se le tiene deferencia a un testigo, un oficial examinador en la agencia, pues puede ser parecido a la deferencia en primera instancia. Así que podemos seguir hablando de deferencia. Inclusive yo no descarto que podamos hablar de deferencia, que la agencia diga, o la persona que prevalezca en la agencia diga, esto es un asunto de conocimiento especializado. Y esa argumentación se puede dar todo lo que no sea la genérica. La de sí porque sí, porque hay deferencia sin tener que explicar. Todo el mundo a explicar. La agencia a explicar y a fundamentar. El que pida deferencia, que diga por qué específicamente, qué tipo de deferencia se justifica. Y el tribunal, recordemos algo que también se pierde de perspectiva con esto, atender los casos de revisiones administrativas cuando se creó la LEPAO en el 88 era discrecional, era como si fuera un certiorari. A partir del 2003, la ley de la judicatura dice que es como cuestión de derecho. ¿Qué significa como cuestión de derecho? Que el Tribunal de Apelaciones está obligado a ver el caso en los méritos, que no puede despachar una revisión judicial con un no al lugar. Eso refuerza inclusive que el tribunal tenga que atender los casos y que los atienda. Si esto significa en el Tribunal de Apelaciones, y concluyo con esto, si esto significa en el Tribunal de Apelaciones más trabajo en relación a lo que hacían antes, porque antes pues los contornos de la revisión resultaba tal vez más sencillo con la doctrina de la deferencia, pues veremos a ver. Pero si fuera así, pues producto de que se acaba de reconocer que no hay una vía rápida para resolver este tipo de casos, que el tribunal tiene que ver en los méritos y en lo de derecho, pues tendrá el peso que tenga que darle, pero tiene que ejercer su función. Sin duda alguna, gracias William, nuevamente por habernos concedido de tu valioso tiempo. Espero que a todos les haya gustado este episodio. Déjenos saber en la sección de comentarios qué les pareció y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Así Con mismo. mucho gusto. Gracias, profesor. Hasta la próxima.